Estaba esperando en la fila para recoger a mi hija fuera del preescolar Little Pines cuando mi esposo me dijo que su familia ya había celebrado la Navidad sin mí. Que lo hicieran sin mí, quizá podía entenderlo, pero que también hubieran dejado fuera a nuestra hija de 4 años era algo completamente diferente. Era 23 de diciembre y hacía tanto frío que todavía había montones de nieve sucia acumulados junto a las banquetas del estacionamiento. Acababa de subir a ella al asiento trasero de mi Subaru y ponerle el cinturón cuando ella levantó una tarjeta hecha de cartulina. Estaba cubierta de crayones verdes, estrellas doradas y tanta brillantina que parecía un peligro para cualquier lugar de trabajo. Mamá, no la dobles. Y no la estoy doblando. La estás agarrando de una manera que la dobla. No sabía que eso fuera un término técnico. Ella me miró con esa expresión de paciencia que solo una niña de 4 años puede darle a una adulta que claramente no entiende nada. La tarjeta era para mi suegra, Carol. Ella había pasado casi toda la tarde haciéndola en el preescolar. Por dentro había dibujado una imagen de ella misma agarrada de la mano de su abuela debajo de algo que, según ella, era un árbol de Navidad, aunque en realidad parecía más un tornado verde. Se suponía que al día siguiente iríamos a la casa de Carol para celebrar la Navidad. Al menos eso era lo que yo creía. Encendí el auto, pero no quité la palanca de cambios de P. Entonces llamé a mi esposo, Mark, usando el Bluetooth del auto. Contestó al cuarto tono. Hola. Al fondo se escuchaban muchas voces, gente hablando, una televisión encendida y platos chocando entre sí. Entonces le pregunté. ¿A qué hora debemos ir mañana? No respondió. Esperé. ¿Papá? Preguntó ella desde el asiento trasero. Se inclinó hacia adelante todo lo que pudo, hasta donde le permitían las correas de su asiento. ¿A la abuela le va a gustar mi tarjeta? Sonreí al verla por el espejo. ¿Escuchaste lo que dijo?, le dije a Mark. Pero él seguía sin responder. Por un segundo pensé que la llamada se había cortado. Entonces escuché la voz de Carol al fondo. ¡Ay, dame el teléfono! Unos segundos después, ella tomó la llamada. Su voz sonaba alegre, como si estuviera llamando para confirmar una cita en la estética. Dana, cariño, hola. Hola, Carol. ¿A qué hora vamos mañana? Hubo una pequeña pausa. Entonces dijo. Oh, nosotros ya celebramos la Navidad ayer. Solté una pequeña risa. No porque fuera gracioso, sino porque a veces tu cerebro se niega a aceptar una frase antes de entender lo que realmente significa. ¿Qué hicieron? Celebramos la Navidad ayer. Todos podían estar disponibles, así que decidimos hacerlo de una vez. Miré por el parabrisas mientras una camioneta salía lentamente del estacionamiento del preescolar. ¿Todos? Bueno, Tyler estuvo aquí. Rena vino. Mi hermana también vino. Y los primos pasaron después de la cena. Rena era la exesposa de Mark. Tyler era su hijo de 29 años. Todavía estaba tratando de entender que Rena había estado en la Navidad de mi suegra mientras yo estaba en casa envolviendo regalos para esa misma familia. Entonces pregunté. ¿Y a nadie se le ocurrió pensar que ella tal vez quería pasar la Navidad con su abuela? El tono de Carol cambió. No demasiado, pero sí lo suficiente para notarlo. Ay, Dana, no hagas un problema de esto. Esa frase. La había escuchado de diferentes maneras durante los últimos 11 años. Y no hagas las cosas incómodas. Y no te lo tomes personal. Y no empieces con tus problemas. Al parecer, yo tenía un extraño talento para crear tensión simplemente por darme cuenta cuando alguien me trataba mal. Pásame a Mark. Escuché movimiento y, después de unos segundos, la voz de mi esposo volvió a sonar. Dana, ¿qué pasó? No pasó nada. Simplemente celebraron la Navidad sin tu esposa y tu hija. Mamá cambió la fecha. Ese no es el punto. Miré fijamente el volante. En realidad, creo que eso se acerca bastante al punto. Detrás de mí, ella seguía abriendo y cerrando su tarjeta en silencio. Mark suspiró. Mira, mamá quería una Navidad tranquila.
Rena iba a venir porque Tyler estaría ahí y todos se estaban llevando bien. Me quedé callada. Entonces entendí lo que estaba diciendo. Ella y yo éramos el problema que podía arruinar esa supuesta paz. Dana, no estoy diciendo eso. Solo te estoy explicando. Ya sabes cómo se ponen las cosas. ¿Cómo se ponen las cosas? Mark no respondió. Dame un solo ejemplo, le dije. Otra vez hubo silencio. Entonces perdió la paciencia. Todos se la pasaron mejor sin tanta tensión. Sentí cómo apretaba con fuerza el teléfono entre mis dedos. ¿Qué tensión, Mark? Él soltó una pequeña risa cansada, como si mis preguntas fueran justamente la prueba de que él tenía razón. Finalmente dijo. Estuvo mejor sin ustedes dos. El auto quedó completamente en silencio. Ella dejó de jugar con su tarjeta. Levantó la mirada y me observó por el espejo retrovisor. ¿Papá no me quería ahí? Y eso fue lo que terminó de romper algo dentro de mí. No grité. No lloré. Fue algo mucho más silencioso. Miré por la ventana los árboles sin hojas que estaban detrás del área de juegos del preescolar y dije. Qué bueno saberlo. Mark comenzó a hablar. Dana, no. Solo una pregunta. ¿Qué le dijiste a tu mamá? Hubo un silencio. Y yo soy la que va a firmar el refinanciamiento de su casa el jueves. Todo el ruido que se escuchaba al fondo desapareció. Todavía podía escuchar la televisión, pero ya no se escuchaban las voces de las personas. Entonces Carol volvió a tomar el teléfono. Su tono había cambiado por completo. Dana, eso no tiene nada que ver con la Navidad. Casi admiré lo rápido que había cambiado de actitud. 20 segundos antes, yo era demasiado problemática para ser invitada a su Navidad. Ahora estábamos hablando de límites financieros. Carol tenía 72 años y vivía en una casa estilo rancho en Worthington, una casa que ella y el papá de Mark habían comprado a finales de los años 80. Después de que él murió 3 años antes, Carol comenzó a tener problemas para pagar la hipoteca. También tenía algunas deudas de tarjetas de crédito y un techo que necesitaba ser reemplazado. Mark no podía ayudarla a conseguir un refinanciamiento porque su historial de crédito había quedado muy mal después de que su negocio de jardinería fracasara. El mío, en cambio, estaba en buen estado. Yo había trabajado durante más de 20 años en el área de seguros comerciales y, unos meses antes, había aceptado ayudar a Carol a refinanciar alrededor de $87,000. La firma final estaba programada para el 26 de diciembre. Pero todavía no habíamos firmado nada. Y Carol, tú acabas de decirme que yo no era parte de la Navidad. Eso no es lo que dije. Y sí lo es. Ayer celebraste la Navidad con toda la familia. Ella no respondió. Y ahora necesitas mi firma para el jueves. Carol finalmente habló. No mezcles el dinero con la familia. Casi me dio risa escuchar eso. Y Carol, tú eres quien está pidiéndole dinero prestado a alguien de la familia. Mark intervino inmediatamente. Dana, ya basta. Hablaremos cuando llegue a casa. Miré a ella. Estaba mirando fijamente la tarjeta que tenía sobre sus piernas. No, dije. Hablaremos cuando tú llegues a casa. Y colgué. Durante unos 30 segundos me sentí increíblemente bien. Pero entonces ella preguntó. ¿Debería tirar la tarjeta de la abuela a la basura? Y, de repente, todas las respuestas inteligentes que tenía en la cabeza desaparecieron. Me volteé hacia ella. No, mi amor. Pero ella no me quería ahí. Odié escuchar esa frase salir de la boca de mi hija. Tú hiciste esa tarjeta porque quieres a tu abuela. Esa parte es tuya. Lo que otra persona haga no cambia la razón por la que tú la hiciste. Ella se quedó pensando unos segundos. Después asintió. Cuando llegamos a casa, llevó la tarjeta dentro y la pegó en el refrigerador con un imán que tenía forma de una rebanada de pizza. Puede tenerla después, dijo. Está bien. Esa noche, después de acostar a ella, me preparé una taza de café y abrí Facebook.
Carol había publicado 17 fotos. Ahí estaba Mark. También estaba Tyler. Lena estaba ahí. Todos estaban sonriendo alrededor del árbol de Navidad. La publicación decía: por fin volvimos a estar toda la familia junta. Me quedé mirando esas palabras durante más tiempo del que debería. Entonces noté el suéter de Mark. Era azul oscuro, con cierre hasta la mitad del pecho. Era exactamente el mismo suéter que yo le había comprado 2 semanas antes y que había escondido en el closet del pasillo porque pensaba regalárselo la mañana de Navidad. Él ya lo había encontrado. Había usado el regalo de Navidad que yo le había comprado para una celebración a la que ni siquiera fui invitada. Fue en ese momento cuando dejé de pensar que todo había sido un simple malentendido. Mark llegó a casa un poco después de las 9 de la noche. Primero escuché cómo se abría la puerta del garaje y después la puerta lateral que daba al cuarto donde guardábamos las cosas. Se quedó parado unos segundos, con las llaves en una mano y usando ese mismo suéter azul oscuro. El que yo le había comprado. Lo miré. Él se dio cuenta. «Kai, vamos», dijo. Eso fue lo primero que me dijo. No dijo, perdón. No dijo, debí haberte avisado. Solo se mostró molesto porque yo había notado otra cosa que él no quería explicar. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina. Mi café ya estaba completamente frío. ¿Por qué nadie me dijo que habían cambiado la fecha de Navidad? Mark dejó las llaves en el recipiente que estaba junto a la puerta. Tyler tenía trabajo. Mamá estaba tratando de reunir a todos. Hizo una pequeña pausa. Tyler nos dijo hace 2 semanas que estaría libre hasta el 26. Se quedó callado por un momento y después sacó la silla que estaba frente a mí y se sentó. Está bien. Lena iba a venir porque Tyler quería que ella estuviera ahí. Eso todavía no responde mi pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Por qué no me lo dijiste? Mark se pasó una mano por la cara. Porque mamá no quería problemas. Casi me reí. ¿Qué problemas? Tú y Lena en el mismo lugar. Mark, Lena y yo hemos estado juntas en el mismo lugar muchas veces. Esto es diferente. Se recostó en la silla. Tú te pones tensa. Me quedé callada. Había aprendido algo durante todos esos años. Cuando alguien hace una acusación vaga, a veces lo mejor es pedirle que explique exactamente a qué se refiere. ¿Cómo me pongo tensa? Mark frunció el ceño. Ya sabes. No, no sé. Dame un ejemplo. Abrió la boca, pero no dijo nada. Esperé. Finalmente, dijo. Haces que todo sea incómodo. Otra vez, dame un ejemplo. Dana, no voy a hacer esto. Qué conveniente. Mark echó su silla unos centímetros hacia atrás. Después dijo. Mamá quería una Navidad en la que todos pudieran estar tranquilos. Lo miré a él y luego miré a ella. Esa era la parte que todavía no podía explicar. Mark se quedó mirando la mesa. Tú estabas enojado conmigo, le dije. Está bien. Entonces explícame por qué tu hija de 4 años tuvo que quedarse en casa. Mark levantó la mirada. Porque habrías hecho un problema por el hecho de que Lena estuviera ahí. Lo miré fijamente. Entonces castigaste a ella por adelantado por algo que ni siquiera hice. Yo no castigué a nadie. Ella pasó toda la tarde haciendo una tarjeta de Navidad para tu mamá. Mark apartó la mirada. Por un momento pensé que finalmente había entendido lo que estaba haciendo. Pero entonces dijo. No tenías derecho a mencionar delante de todos el refinanciamiento de mi mamá. Ahí estaba. Me recargué en la silla. Eso es lo que realmente te molesta. Me hiciste quedar mal. ¿Delante de quién? De mi familia. ¿De tu familia? ¿La misma familia que acaba de decir que estaba más feliz sin mí y sin tu hija? Mark negó con la cabeza. Tú siempre haces esto. ¿Dago qué? Conviertes todo en dinero. Eso sí me tomó por sorpresa. Me quedé mirándolo.
Él continuó. Siempre tienes que recordarle a todo el mundo que eres tú la que tiene el sueldo estable. Que eres la responsable. Que eres la que tiene buen crédito. Yo ni siquiera mencioné mi crédito hasta que tu mamá me dijo que yo no pertenecía a su Navidad. Exactamente a eso me refiero. No, Mark. Eso no es exactamente lo que quieres decir. Él se levantó de la silla. ¿Sabes qué? Olvídalo. No. Mark me miró. Y de hecho, quiero escuchar lo que tienes que decir. ¿Eso es lo que realmente te molesta? ¿Que ahora ganó más dinero que tú? Su mandíbula se tensó. Yo nunca dije eso. No tenías que decirlo. Mis palabras dieron en el blanco. La empresa de jardinería de Mark había fracasado unos 5 años antes. No fue porque él fuera flojo. No lo era. Trabajaba más duro que la mayoría de las personas que conocía. Pero 2 inviernos muy malos, una camioneta dañada y un cliente comercial que terminó declarándose en bancarrota hicieron que todo se viniera abajo. Después de eso, Mark pasó de un trabajo a otro. Trabajó en mantenimiento de propiedades, en ventas y durante un tiempo dirigió equipos para otra empresa de jardinería. Siempre trabajó. Pero nunca logró recuperarse por completo de haber perdido su propio negocio. Y nunca había entendido por completo cuánto le molestaba todo eso. Pero, viéndolo ahora, había pequeñas señales que no quise notar. Cuando un mesero dejaba la cuenta sobre la mesa y yo sacaba mi tarjeta, Mark hacía bromas demasiado fuertes sobre que yo era la directora financiera de la familia. Si Carol necesitaba dinero para reparar la calefacción o pagar algún impuesto, siempre llamaba primero a Mark. Después, Mark venía conmigo. Una vez, durante una cena familiar, Carol dijo: «Qué bueno que alguien en esa casa sabe cómo mantener un sueldo estable». Todos se rieron. Mark también. Pero yo recuerdo perfectamente su cara. En ese momento decidí ignorarlo, como hacen muchas esposas cuando prefieren no darle importancia a ciertas cosas. Ahora, ese recuerdo estaba frente a mí. ¿Me excluiste de la Navidad porque te da vergüenza que yo gane más dinero que tú? Mark me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Eso es ridículo. Entonces dime por qué. No respondió. En lugar de eso, dijo: «No vas a cancelar el refinanciamiento de mi mamá». No lo dijo como una pregunta. Lo dijo como una orden. Sentí que algo dentro de mí se endurecía. Todavía no he decidido nada. Tú ya aceptaste ayudar. Acepté ayudar con el techo y con las deudas de las que hablamos. Ella cuenta contigo. Y yo contaba con que mi esposo no celebrara la Navidad a mis espaldas. Mark me señaló. Eso es vengativo. Tal vez tenía razón. Y admitirlo me molestó más de lo que quería reconocer. Después de que Mark subió al segundo piso, me quedé sentada en la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio. Lo único que se escuchaba era el refrigerador encendiéndose de vez en cuando y el ruido de la máquina de sonido de ella a través del monitor para bebés que todavía teníamos conectado. Algunas costumbres son difíciles de abandonar. No podía dejar de pensar en el techo de Carol. Yo había visto la mancha de humedad en el pasillo. Sabía que las tejas estaban en muy mal estado. Carol tenía 72 años y vivía sola. ¿De verdad iba a negarme a ayudar a una mujer mayor porque me habían excluido de la Navidad? Cuando lo pensaba de esa manera, sonaba horrible. No quería convertirme en una persona que usara el dinero para castigar a los demás. Cerca de las 11 de la noche, mi teléfono vibró. Era Tyler, el hijo de Mark. Su mensaje decía: «Siento mucho lo de ayer. Pensé que tú habías decidido no ir». Lo leí 2 veces. Después escribí: «¿Quién te dijo eso?». La respuesta llegó menos de 1 minuto después: «Papá». Luego llegó otro mensaje. Y dijo que no iría si mamá estaba ahí. Lo llamé inmediatamente. Tyler contestó. Su voz sonaba incómoda. «Hola, Dana. Dime exactamente qué te dijo tu papá». Hubo una pausa.
Y dijo que Elena iba a venir y que tú le habías dicho que no querías estar cerca de ella. Yo nunca dije eso. Ahora lo sé. ¿Y qué más? Tyler suspiró. Y les dijo a todos que no te llamaran. Dijo que tú habías tomado tu decisión y que no quería que nadie hiciera un problema de todo esto. Cerré los ojos. Eso explicaba el silencio. Nadie se había olvidado de avisarme. Les habían dicho específicamente que no me avisaran. Entonces pregunté. ¿Alguien preguntó por ella? Mamá sí. Se refería a Arena. ¿Qué dijo Mark? Hubo otra pausa. Y dijo que tú pensabas que ella era demasiado pequeña para que le importara. Por primera vez en toda la noche, sentí un frío de verdad. Mark no solo nos había dejado fuera. Había hecho que pareciera que yo era la responsable de dejar fuera a mi propia hija. Tyler siguió hablando. Dana. Sí. La Navidad no se cambió a última hora. Miré hacia las escaleras. ¿Qué quieres decir? Papá me pidió hace más de una semana que dejara libre el 22 de diciembre. Me quedé completamente quieta. ¿Y no me dijiste nada? No. Tyler bajó la voz. Y él lo planeó. Esa noche casi no pude dormir. A las 6:30 de la mañana de Nochebuena, yo ya estaba abajo preparando café mientras Mark seguía dormido. El pequeño soporte de plástico para la media navideña de ella se había caído de la chimenea durante la noche. Y, por alguna razón, me quedé ahí mirándolo como si fuera un problema importante. Así funciona la mente cuando el problema de verdad es demasiado grande. Se enfoca en cualquier pequeña cosa para no enfrentar lo que realmente está pasando. Yo seguía escuchando la voz de Tyler en mi cabeza. Y él lo planeó. No fue un olvido. No fue un momento de desesperación. Lo había planeado. Y aún así, para las 7 de la mañana, yo trataba de tranquilizarme. Tal vez Mark había actuado como un tonto. Tal vez había sido débil. Tal vez simplemente quería mantener contenta a su mamá y evitar una noche incómoda con Lena y conmigo en la misma habitación. Ninguna de esas explicaciones lo hacía inocente, pero al menos lo hacían parecer humano. Y, si quería ser justa, Carol realmente necesitaba un techo nuevo. Yo había visto la mancha de humedad en el techo de su pasillo. Incluso había estado en su cocina mientras la lluvia caía dentro de una cubeta que había puesto cerca de la puerta trasera. No quería convertirme en alguien que dijera: está bien, disfruta tu casa llena de moho porque heriste mis sentimientos. Así que me repetía algo que necesitaba creer. Puedo estar enojada y aún así cumplir mi palabra. Eso me funcionó hasta las 8:17 de la mañana. Llamé a la cooperativa de crédito. Después de que me transfirieran 2 veces, contestó una mujer llamada Denise, que era la encargada del préstamo. Hola, soy Dana Mercer. Se supone que voy a participar en la firma del refinanciamiento de Carol Mercer el día 26. Sí, señora. Me gustaría que me enviaran por correo electrónico todos los documentos finales del préstamo. Hubo una pausa. ¿Todavía no los ha recibido? No. Otra pausa. Ahí fue cuando empecé a sentirme incómoda. Puedo enviárselos ahora mismo, dijo Denise. Unos minutos después, el PDF llegó a mi correo. Lo abrí sentada en la mesa de la cocina. Tenía mi café a la izquierda, mis lentes para leer puestos y las luces de Navidad parpadeando en la ventana. Era un escenario muy navideño para descubrir que no tenía idea de lo que realmente estaba aceptando firmar. Fui directamente al resumen del préstamo. Entonces me detuve. La cantidad no era de $87,000. Era de $142,000. Lo leí otra vez. 142,000. ¿Qué demonios? Dije en voz alta. Lo dije bajito porque ella estaba arriba. Volví hacia atrás en el documento. Después avancé. Luego regresé otra vez, como si tal vez la cantidad fuera a parecer más razonable si la veía desde otro ángulo. No cambió. Llamé a Mark. Contestó con voz de alguien que apenas acababa de despertar. ¿Qué pasa?
¿Por qué tu mamá está pidiendo un préstamo de $142,000? Eso hizo que se despertara por completo. ¿De qué estás hablando? Del refinanciamiento. Incluye el techo. Y ya sé lo que incluye. Te estoy preguntando por qué el total es $55,000 más de lo que habíamos hablado. Se quedó callado. Después dijo. También incluye consolidación de deudas. ¿Cuánto? No sé exactamente. No tengo la cantidad en la cabeza. Tú eres la que ha estado encargándose de esto. Dana, es Nochebuena. Sí, Mark. Los números siguen funcionando aunque sea Nochebuena. Él soltó un fuerte suspiro. Estás buscando cualquier razón para arruinar todo esto. No. Estoy leyendo un documento que tiene mi nombre. Eso lo dejó callado por unos segundos. Seguí leyendo el documento mientras todavía estábamos hablando por teléfono. Ahí aparecía el saldo de la hipoteca, las deudas de las tarjetas de crédito, el costo de reparar el techo y varias comisiones. Entonces vi una línea que me hizo detenerme. Dinero entregado al solicitante, aproximadamente $28,000. ¿Para qué son esos $28,000? Hubo otra pausa. Esta vez fue mucho más larga. ¿Los 28,000? Preguntó Mark. Sí. El dinero extra. Mamá quería tener un colchón de seguridad. Unos $28,000 para emergencias. Tiene 72 años. Necesita tener dinero guardado. Entonces, ¿por qué nadie me dijo eso? Pensé que lo habíamos hablado. Me quedé callada. No lo hablamos. Cuando estás estresada se te olvidan las cosas. Me recargué en la silla. Esa frase fue casi impresionante. No porque fuera inteligente, sino por la seguridad con la que la dijo. No vuelvas a decirme que olvidé aceptar un préstamo de $28,000 adicionales para tu mamá. Yo no estoy diciendo eso. Acabas de hacerlo. Mark cambió de tema rápidamente. Y mira, mamá cuenta con este dinero. Podemos revisar todos los documentos el jueves. Los estamos revisando ahora. Tengo que irme. Claro que sí. Él colgó. Me quedé mirando el teléfono durante unos segundos. Después volví a revisar toda la solicitud. Ahí estaba mi salario. También aparecía el nombre de mi empleador, nuestra información fiscal conjunta y un cálculo aproximado del valor de nuestras cuentas de jubilación. A primera vista, nada parecía falsificado. Y eso era importante. Mark tenía acceso a gran parte de esa información. Presentábamos nuestras declaraciones de impuestos juntos. Además, guardábamos las declaraciones de años anteriores y los documentos del seguro en la oficina de la casa. Meses atrás, yo había aceptado investigar la posibilidad de ayudar a Carol con el refinanciamiento. Así que esto no era como una historia de suspenso donde mi esposo había robado mi identidad. Era algo más silencioso y, de cierta manera, peor. Mark había seguido adelante con todo el proceso mientras me hacía creer que estábamos hablando de un solo préstamo. Pero él estaba hablando de otro completamente diferente. Para las 10 de la mañana, llamé a una abogada. Una mujer con la que trabajaba me la había recomendado después de su divorcio. Se llamaba Linda Carver. Le dejé un mensaje, pensando que probablemente me devolvería la llamada después de Navidad. Pero Linda me llamó 20 minutos después. Técnicamente estoy en mi cocina haciendo un pastel, me dijo. Así que, si escuchas una batidora, ya sabes por qué. Casi me reí. Le conté la versión corta de todo, la Navidad, la mentira, el refinanciamiento, la cantidad del préstamo y los $28,000 en efectivo. Linda no reaccionó de manera exagerada. Eso me ayudó. Simplemente empezó a hacer preguntas muy prácticas. ¿Ya firmaste los documentos finales del préstamo? No. ¿Firmaste algo autorizando que entregaran el dinero? No. ¿Has sacado dinero de alguna cuenta conjunta? No. Bien. No lo hagas. Me dijo que no vaciara las cuentas, que no escondiera bienes,
Que no cambiara las cerraduras y que no mandara mensajes llenos de enojo de los que después pudiera arrepentirme. Entonces agregó: y no firmes una deuda que no entiendes solo porque te sientes culpable. Me llevé una mano a la frente. Me preocupa que parezca que lo estoy haciendo por venganza. Linda guardó silencio durante medio segundo. Después dijo: negarte a pedir prestado $142,000 para otra persona no es venganza. Es una decisión financiera. Lo anoté. No porque fuera una frase profunda, sino porque necesitaba que alguien fuera de mi familia me lo dijera claramente. Esa tarde, ella y yo preparamos sándwiches de queso a la parrilla y sopa de tomate Campbell's para comer en Nochebuena. Yo había planeado preparar jamón, papas, ejotes y toda una cena especial. Pero simplemente no tenía cabeza para hacer nada de eso. Ella mojaba su sándwich en la sopa cuando me preguntó: ¿Santa todavía va a saber dónde estamos? Santa ya tiene GPS, le respondí. No te preocupes, él sabe perfectamente dónde estamos. Ella asintió como si esa explicación tuviera todo el sentido del mundo. Por un rato, todo se sintió normal. Hasta que, alrededor de las 7 de la noche, Tyler me llamó. Su voz sonaba baja y seria. Dana, encontré algo. Sentí que se me apretaba el estómago. ¿Qué cosa? Estaba ayudando a la abuela a ordenar unos documentos. Ya sabes cómo guarda todo en montones. Sí, lo sé. Carol consideraba que tener un sistema para organizar sus papeles era prácticamente un ataque contra su libertad personal. Tyler continuó. Hay un correo electrónico impreso de una agente de bienes raíces de Naples. No dije nada. O Florida, aclaró. Sé dónde está Naples. Perdón. ¿Quieres saber qué dice el correo? Sí. Tyler dudó. Te voy a mandar una foto. Unos segundos después, mi teléfono vibró. Abrí la imagen. Era un anuncio de un pequeño condominio para pasar temporadas. Depósito de reservación, $28,000. Me quedé mirando esa cantidad. Después volví a mirar los documentos del préstamo que estaban sobre mi mesa. Dinero extra entregado al solicitante, aproximadamente $28,000. No necesitaba usar una calculadora. Al final del correo impreso había algo escrito a mano por Carol. Eran solo 3 palabras y un nombre. Mark dice que Dana firmará después de Navidad. Lo leí 2 veces. Después una tercera. En ese momento se abrió la puerta lateral. Mark entró a la cocina con una bolsa de papel que había traído de la casa de su mamá. Se detuvo al verme sentada ahí. Giré mi teléfono para que pudiera ver el correo. Entonces le dije con toda calma. Feliz Navidad, Mark. Cuéntame sobre Naples. Mark se quedó parado en la entrada de la cocina con la bolsa en la mano. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Después dejó la bolsa sobre la barra. ¿Tyler te mandó eso? Casi sonreí. No porque hubiera algo gracioso, sino porque, de alguna manera, con un préstamo de $142,000 sobre la mesa y un condominio en Florida escondido dentro de ese préstamo. Lo primero que le preocupaba era saber quién me había contado todo. Tyler no es el problema. No tenía derecho a revisar los papeles de mi mamá. Estaba ayudándola a organizar sus documentos. Eso no significa que pueda tomarles fotos a documentos privados. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Está bien. Hagamos como si Tyler hubiera cometido el gran crimen navideño de revisar un archivero. Ahora cuéntame sobre Naples. Mark acercó una silla, pero no se sentó. No es lo que piensas. Yo creo que tu mamá planeaba usar $28,000 de un préstamo que se supone que yo iba a firmar para dar el enganche de un condominio en Florida. No es que vaya a comprar el condominio completo. Lo miré fijamente. ¿Esa es tu defensa? Estoy tratando de explicártelo. Adelante. Explícame. Finalmente se sentó. Mamá siempre ha querido pasar parte del invierno en un lugar cálido. Mi papá hablaba de eso desde hace años. Nunca pudieron hacerlo.
Hizo una pausa. Así que... Tiene 72 años, Mark. Dana. Sé perfectamente cuántos años tiene. Mark se quedó callado. Que ella merece algo bonito, dijo. Eso pareció sorprenderlo cuando respondí. Le estoy de acuerdo. Continué. Merece tener un techo que no tenga goteras. Merece una casa segura. Merece disfrutar su jubilación. Lo miré directamente. Lo que no merece es pedir dinero prestado a escondidas usando mis ingresos y mi buen crédito solo porque quiere pasar enero en Naples. Lo hace sonar como si estuviera robando. De entonces, ¿por qué nadie me lo dijo? Mark apartó la mirada. Esperé. Finalmente dijo. Porque tú habrías dicho que no. Ahí estaba. Sin explicaciones complicadas. Sin malentendidos. Solo la verdad. Exactamente. Mark se pasó ambas manos por la cara. Yo iba a explicártelo. ¿Cuándo? ¿Después de Navidad? Solté una pequeña risa. Al parecer, había muchas cosas que estaban programadas para después de Navidad. Mi invitación. Los detalles del préstamo. Florida. ¿Puedes dejar de hacer bromas durante 5 minutos? No. Mark me miró. Las bromas son lo único que me está evitando aventarte una taza de café. Eso sí lo dejó completamente callado. Entonces dijo algo que no esperaba. No tienes idea de lo que esto ha sido para mí. Me recargué en la silla. ¿Qué cosa ha sido así? Hizo un gesto señalando toda nuestra cocina. Por un momento, de verdad no entendía a qué se refería. Entonces dijo. Cada vez que mi mamá necesita algo, me llama. Cada vez que algo se descompone, me llama. ¿Y yo qué tengo que hacer? Venir a pedírtelo a ti. Su voz había cambiado. El enojo seguía ahí, pero debajo de él había algo mucho más antiguo. Tú pagas una parte más grande de la hipoteca. Tienes la cuenta de jubilación. Tienes el buen crédito. Todo el mundo lo sabe. Pensé en el comentario que Carol había hecho durante aquella cena. Qué bueno que alguien en esa casa sabe cómo mantener un sueldo estable. Recordé que Mark se había reído. Recordé que yo había fingido no notar la expresión de su cara. Y nunca usé el fracaso de tu negocio para hacerte sentir mal. No tenías que hacerlo. Eso no es justo. No, no lo es. Mark parecía agotado. Cuando la empresa quebró, todos empezaron a verme diferente. Yo no. Sí lo hiciste. Estuve a punto de discutir, pero me detuve. Tal vez algunas veces sí lo había hecho. No con desprecio, pero había empezado a encargarme de más cosas, las cuentas, los seguros, los impuestos y las decisiones importantes de la casa. Algunas de esas cosas eran necesarias. Pero otras probablemente hicieron que Mark sintiera que era solo un pasajero en su propia vida. Podía entender ese sentimiento. Lo que no podía entender era lo que él había hecho con ese sentimiento. Mark se quedó mirando la mesa. Por una sola noche quería sentarme con mi familia y no sentir que era el esposo de Dana Mercer. Eso me dolió. Mantuve la voz tranquila. ¿Quién quería ser? Él no respondió. Así que respondí por él. ¿Del esposo de Rená? No. Lo dijo demasiado tarde. Aparté la mirada. Que esto no se trataba de Rená. De entonces, ¿por qué ella estaba ahí y yo no? Porque mamá quería que Tyler tuviera a sus dos padres ahí. Lo miré. Mark, Tyler tiene 29 años. Puede pasar una Navidad sin que sus padres tengan que actuar como si estuvieran compartiendo la custodia de un niño. Él casi sonrió. Casi. Entonces hice la pregunta que había estado esperando hacer. Está bien. Estabas enojado conmigo. Te daba vergüenza. Querías sentirte como el Mark de antes durante una noche. Lo entiendo. Pero explícame algo. ¿Por qué ella tuvo que perderse la Navidad? La expresión de Mark cambió. Dana, no. Explícamelo.
Miró hacia el pasillo. Mamá pensó que llevar a ella haría que todos hicieran preguntas. Me quedé mirándolo. Entonces, era más fácil así. Hay frases que escuchas durante un matrimonio y sabes que las vas a recordar incluso 20 años después. Esa fue una de ellas. Más fácil. Eso no es lo que quise decir. Dejaste fuera a tu hija de 4 años porque incluirla habría hecho más difícil explicar tu mentira. No lo pensé de esa manera. Lo sé. Y ese era precisamente el problema. No lo había pensado lo suficiente. En ese momento sonó mi teléfono. Era Arena. Por un segundo estuve a punto de ignorar la llamada. Mark vio su nombre en la pantalla. No. Eso fue suficiente para tomar mi decisión. Contesté. Hola, Rena. Ella fue directo al punto. Tyler me contó. Caminé hasta la sala. Supongo que ahora todos saben todo. No todo. Al menos no lo suficiente. Su voz sonaba sinceramente avergonzada. Dana, Mark me dijo que tú te negabas a ir si yo estaba ahí. Si hubiera sabido que tú y ella habían sido excluidas a propósito, yo tampoco habría ido. Le creí. Rena y yo nunca habíamos sido amigas, pero habíamos logrado pasar 11 años sin aventarnos una copa de vino. Para los estándares de nuestra familia, eso prácticamente contaba como diplomacia. ¿Y la foto? Pregunté. Rena soltó un quejido. Carol movió 3 sillas. Me reí antes de poder evitarlo. Rena también se rió. Yo no elegí sentarme junto a tu esposo. Y qué bueno, porque estaba empezando a pensar que esos 11 años de divorcio habían salido muy mal. Cuando colgamos, me di cuenta de cuánta energía había gastado Carol durante años tratando de mantener a Rena y a mí lo suficientemente desconfiadas la una de la otra. Había funcionado. Hasta que dejó de funcionar. 10 minutos después, Carol me llamó. Ni siquiera se molestó en decir, hola. No vas a dejarme con un techo lleno de goteras por todo este asunto de Navidad. Que esto no se trata del techo. Para mí sí se trata del techo. Entonces te voy a hacer una propuesta. Se quedó callada. Voy a contribuir al arreglo del techo que habíamos acordado originalmente. Le pagaré directamente al contratista. Pero no voy a firmar un refinanciamiento de $142,000 y tampoco voy a financiar un condominio en Florida. Y eso no fue lo que prometiste. Prometí ayudarte con tu casa. Y diste tu palabra. Y di mi palabra sobre las tejas del techo, Carol. Nadie mencionó palmeras. Hubo silencio. Después ella dijo. Vamos a resolver esto el jueves en la cooperativa de crédito. Y no hay nada que resolver. Mark, Tyler, tú y yo nos vamos a sentar como adultos. Entonces todos podrán ver exactamente qué clase de persona estás siendo. Miré hacia la cocina. Mark estaba parado en la entrada. El jueves está bien, dije. Colgué. Mark me miró. Vas a avergonzar a mi mamá. No. Subí las escaleras y saqué una bolsa de viaje del closet. Voy a pedirle que diga la verdad con las mismas personas presentes. Mark me siguió. ¿Qué estás haciendo? Metí en la bolsa mi pijama, mis artículos de higiene personal y ropa para unos cuantos días. Después abrí el cajón de ropa de Ellie. Me voy a llevar a Ellie a casa de Janet unos días. ¿Te vas? Voy a dormir en otro lugar. Dana. Me detuve y lo miré por primera vez. Ya no parecía enojado. Parecía asustado. No estaba lista para consolarlo. Pero tampoco estaba lista para decirle que nuestro matrimonio había terminado. La verdad era que yo tampoco lo sabía. Necesito un poco de tiempo en un lugar donde nadie me explique que algo que vi con mis propios ojos en realidad nunca pasó. Cerré la bolsa. La cooperativa de crédito tenía exactamente el aspecto del tipo de lugar donde nadie debería tener una confrontación familiar. Alfombra gris. Paredes beige. Y una flor de Nochebuena de plástico sobre el escritorio de la recepcionista.
En algún lugar detrás del mostrador, una máquina de café que hizo un ruido como si estuviera teniendo sus propios problemas personales. Era 26 de diciembre y eran las 10:27 de la mañana. Llegué 3 minutos antes. Carol y Mark ya estaban ahí. Tyler también. Carol llevaba un abrigo de lana color camel y tenía la expresión de una mujer que creía haber organizado una reunión para corregir a uno de sus empleados. Mark se veía cansado. Yo había pasado la noche de Navidad en casa de mi hermana Janet, en Gahanna. Ella había dormido a mi lado en el cuarto de visitas, con su conejo de peluche debajo de la barbilla. Yo casi no había dormido. Pero había tomado una decisión. No iba a entrar a esa habitación para ganar una discusión. Iba a entrar para tomar una decisión financiera. Esa diferencia era importante. La encargada del préstamo, Denise, nos llevó a una pequeña sala de reuniones. ¿Alguien quiere café? No, gracias, respondí. Carol dijo. A mí me encantaría uno. Pensé, claro que sí. Nos sentamos alrededor de una mesa rectangular mientras Denise iba por el café. Carol no esperó a que regresara. Miró a Tyler. Quiero que entiendas que nada de esto era necesario. Tyler me miró. Yo no dije nada. Carol continuó. Tu padre y Dana tuvieron un problema por lo de Navidad y ahora ella está metiendo mi casa en todo esto. Mamá, dijo Mark en voz baja. No. Estoy cansada de tener que andar con cuidado para no hacer enojar a nadie. Eso me pareció interesante viniendo de una mujer que acababa de celebrar la Navidad en secreto y en una fecha que nadie me había informado. Carol se volvió hacia mí. Tú dijiste que me ayudarías. Y lo hice. Y ahora, solo porque Rená vino a Navidad. Esto no tiene nada que ver con Rená. Eso es exactamente lo que parece. Tyler se movió incómodo en su silla. Carol siguió hablando. Dijo que yo siempre había estado incómoda con la primera familia de Mark. Dijo que le estaba castigando por un simple malentendido con la fecha. Mencionó el techo 2 veces. Yo la dejé terminar. Eso pareció sorprenderla más que si hubiera empezado una discusión. En ese momento, Denise regresó con el café y se sentó con nosotros. Abrió una carpeta. Muy bien. Antes de comenzar. Denise, la interrumpí, ¿podrías decirle a Tyler cuál es el monto total del préstamo que están proponiendo? Mark me miró. Carol dejó de revolver su café. Denise dudó. Miró a Carol y después a mí. Entonces me di cuenta de que Tyler no era parte del préstamo y que la había puesto en una situación incómoda. En realidad, olvídalo. Miré a Carol. ¿Y Carol, quieres decírselo tú? Los labios de Carol se apretaron. Tyler habló. Díganme qué está pasando. Deslicé mi copia del resumen del préstamo hacia él. Tyler la tomó. Miró la cantidad. Después volvió a mirarla. $142,000, dijo Carol. Eso incluye todo. Tyler frunció el ceño. Yo pensé que el préstamo era para el techo. Lo es. Saqué de mi carpeta el presupuesto del contratista. El presupuesto para reparar el techo es de poco más de $23,000. Carol miró a Mark. Mark se quedó viendo la mesa. Yo expliqué todo lentamente porque no quería que esto se convirtiera en una discusión sobre cómo funcionan los préstamos. Aquí está el saldo actual de la hipoteca. También están las deudas que se van a juntar en este nuevo préstamo. Aquí están los gastos del cierre. Y después aparece el dinero extra que se va a entregar en efectivo. Tyler me miró. ¿Cuánto dinero extra? Aproximadamente $28,000. Se volvió hacia su abuela. ¿Para qué es eso? Carol tomó un sorbo de café. Y para gastos. Esperé. Tyler también esperó. Finalmente, saqué la hoja impresa sobre Naples y la puse junto al resumen del préstamo. La expresión de Carol cambió. Tyler tomó el documento. Leyó la primera página. Después leyó la segunda. ¿Vas a comprar un condominio?
Y no es así. Entonces, ¿cómo es? Es una propiedad para usar por temporadas. Solo estaba considerándolo. Hizo una pausa. Con el crédito de Dana. Carol se puso rígida. Yo haría los pagos. Tyler la miró durante varios segundos. Después dijo: Abuela, estás refinanciando tu casa porque tienes problemas para hacer los pagos que ya tienes. Nadie dijo nada. Fue la frase más sencilla que se había dicho en toda la mañana y, probablemente, también la más efectiva. Carol se volvió hacia mí. No tenías derecho a revisar mi correspondencia privada. Yo no la revisé. Carol miró a Tyler. Él explicó: La encontré entre los documentos del refinanciamiento que me pediste que organizara. Carol se puso roja. Mark finalmente habló. ¿Podemos calmarnos todos? Lo miré. Yo estoy tranquila. Eso pareció molestarlo todavía más. Carol apartó las hojas de Naples. Y esto es exactamente a lo que me refiero. Dana tiene que convertir todo en una investigación porque no soporta que Rena haya estado en Navidad. Tyler negó con la cabeza. Abuela, no. Tyler, tu papá nos dijo que ella se negó a venir. Volteé a mirar a Mark. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de reunir paciencia antes de responder. Yo miré a Tyler y le pregunté directamente. Tyler, ¿qué fue exactamente lo que te dijo tu papá? Tyler se puso incómodo. Bajó la mirada y tardó unos segundos en contestar, pero finalmente habló. Mi papá me dijo que tú no ibas a venir si mamá estaba ahí. También me dijo que querías que ella se quedara en casa contigo. Carol señaló a Tyler de inmediato, como si sus palabras fueran la prueba que necesitaba. Ahí está. Dijo. Yo saqué mi celular. Había guardado capturas de pantalla de mis conversaciones con Mark desde el 21 de diciembre. No eran mensajes inventados ni conversaciones recientes. Eran mensajes que demostraban exactamente lo que había estado pasando. Le mostré a todos el primero. Que este mensaje era sobre que Vino quería Carol para la cena. Después pasé al siguiente. Aquí le pregunté a Mark si debía llevar las sillas plegables que tenemos en el sótano. Tyler leyó el mensaje. Mark había respondido claramente. Trae las sillas. Mamá siempre se queda corta. Luego mostré otro mensaje. Y la tarde siguiente, mientras ustedes estaban preparando su Navidad privada, Mark me escribió esto: no olvides que a mamá le gusta ese relish de arándanos de Kroger. Dejé el teléfono sobre la mesa para que todos pudieran verlo. Entonces explíquenme algo, dije, mirando a Mark. Si yo supuestamente había decidido no asistir, ¿por qué seguías pidiéndome que preparara cosas para la reunión? ¿Por qué me estabas diciendo qué comida llevar y hasta qué sillas necesitabas? Tyler tomó el teléfono y volvió a leer los mensajes. Su expresión cambió poco a poco. Carol miró a Mark. Mark no dijo nada. Yo respiré profundamente y le hice otra pregunta. ¿Cuándo le dijiste a Tyler que mantuviera libre el 22 de diciembre? Mark se llevó una mano a la frente y se la frotó lentamente. Parecía saber que ya no podía seguir escondiéndose detrás de excusas. Una semana antes, murmuró Carol. Mark. Ella iba a seguir hablando, pero Mark la interrumpió. Yo lo manejé mal. Lo miré fijamente. Oh, no, Mark. Olvidarte de decirme que habías cambiado la hora habría sido manejarlo mal. Pero esto fue diferente. Tú planeaste todo. Cambiaste los planes sin decírmelo, hiciste que Tyler creyera otra versión de la historia y después dejaste que todos pensaran que yo había decidido no ir. Mark se quedó callado. Ya no tenía ninguna explicación que pudiera arreglar lo que había hecho. Pero Carol todavía tenía algo que decir. Me miró directamente y soltó. Y esta familia era mucho más feliz antes de que todo empezara a girar alrededor de tus sentimientos. Sentí que la rabia me subía al pecho, pero antes de que pudiera responder, Tyler habló. Abuela, papá les mintió a todos. Carol se quedó completamente inmóvil. Tyler continuó.
Esto no tiene nada que ver con los sentimientos de Dana. Él nos dijo una cosa a nosotros y otra a ella. Yo escuché lo que dijo. Sé lo que pasó. Nadie respondió. Ese fue el momento que durante tanto tiempo había imaginado. El momento en que la verdad finalmente salía a la luz y Carol ya no podía cambiar la historia para hacerme parecer la culpable. Pero, sorprendentemente, no sentí satisfacción. No sentí ganas de celebrar. Solo estaba cansada. Cansada de discutir. Cansada de explicar. Cansada de intentar demostrar algo que nunca debía haber tenido que demostrar. Denise, que había permanecido callada durante toda la conversación, aclaró suavemente la garganta. Creo que no tenemos que continuar con esto hoy. La miré y asentí. No voy a continuar. Carol se giró rápidamente hacia mí. Dana, no voy a firmar el préstamo. Tú prometiste ayudarnos. La miré con calma. Yo prometí ayudarte con el techo de la casa. Y esa promesa sigue en pie. Carol pareció sorprendida. Continué antes de que pudiera interrumpirme. Pero una cosa es ayudarte con una reparación necesaria y otra muy diferente es entregarte dinero sin condiciones después de todo lo que ha ocurrido. No voy a retirar mi ayuda, pero tampoco voy a permitir que el dinero se convierta en otra forma de controlar la situación. Mark finalmente levantó la mirada. Yo tomé mi celular y lo guardé en mi bolso. Voy a pagar directamente por la reparación que realmente necesite el techo. La compañía que haga el trabajo recibirá el dinero directamente de mí. No voy a entregarles el dinero para que ustedes decidan cómo gastarlo. Carol abrió la boca, pero no encontró qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, nadie podía acusarme de abandonar a la familia. Yo estaba cumpliendo exactamente lo que había prometido. La diferencia era que ahora también estaba poniendo límites. Y mientras caminaba hacia la puerta, entendí algo que había tardado demasiado en aceptar. Ayudar a alguien no significa permitir que esa persona te falte al respeto. Cumplir una promesa tampoco significa aceptar mentiras, manipulaciones o que te conviertan en la culpable de problemas que tú no causaste. Aquella noche no recuperé a mi familia de la manera que había imaginado. Pero recuperé algo mucho más importante. Mi tranquilidad. Pero yo no voy a pedirte prestados 142,000 pesos. La miré fijamente. Oh, no, Mark. No voy a pedirte ese dinero. Y tampoco voy a firmar nada contigo. Carol se puso furiosa. Me estás humillando. Yo respiré profundamente y miré los documentos de Naples que estaban sobre la mesa. Carol, yo no fui quien trajo el tema de Florida a esta reunión. Ella frunció el ceño. ¿Entonces quién lo hizo? La miré directamente. Tú. Carol se quedó callada por un momento. Después empujó la silla hacia atrás y se levantó de la mesa. Nadie gritó. Nadie comenzó a insultar a nadie. Nadie salió dando un portazo. Simplemente, la reunión terminó. Y a veces así es como se ven las consecuencias. No siempre hay una gran pelea. No siempre alguien rompe algo o se va furioso. A veces las consecuencias son mucho más silenciosas. Los documentos regresan a una carpeta. La pluma permanece tapada. Y una firma que alguien esperaba conseguir nunca aparece. Yo sabía perfectamente que aquella firma podía cambiar muchas cosas, y por eso no pensaba ponerla sobre ningún papel. Cuando salimos al estacionamiento, Mark caminó detrás de mí hasta mi carro. Dana. Me detuve antes de abrir la puerta. Mark metió las manos en los bolsillos de su abrigo. Parecía nervioso y no sabía muy bien qué decir. ¿Te vas a ir de mi lado? Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta preparada. No había pensado en ese momento. No había preparado un discurso. No sabía exactamente qué quería hacer con mi matrimonio. Así que simplemente le dije la verdad. Por ahora me voy a quedar con Janet. Mark bajó la mirada. Eso no fue lo que te pregunté. Lo sé. Se quedó en silencio. Cuando lo miré de nuevo, me di cuenta de que parecía mucho mayor que una semana antes. En apenas unos días, todo había cambiado.
O quizá él simplemente había dejado de tener a alguien que resolviera todos sus problemas por él. Finalmente preguntó. ¿Y qué se supone que debo hacer? Esa pregunta me golpeó de una manera extraña. Hubo una época en la que esas palabras habrían hecho que inmediatamente entrara en modo solución. Habría empezado a buscar un terapeuta. Habría llamado para hacer una cita. Habría intentado hablar con Carol. Habría tratado de arreglar lo ocurrido durante Navidad. Habría intentado arreglar nuestro matrimonio. Y, sobre todo, habría intentado arreglar a Mark. Pero ya no. Abrí la puerta de mi carro y lo miré una última vez. O por una vez, Mark, averigua tú qué fue lo que hiciste. No me preguntes cómo solucionarlo. Tú causaste este problema. Ahora te toca enfrentar las consecuencias y descubrir qué hacer con tu vida. No esperé su respuesta. Subí al carro y me fui. Más tarde esa misma tarde, fui por ella a casa de Janet. Cuando llegué, ella estaba jugando tranquilamente. En cuanto me vio, corrió hacia mí. Mamá. La abracé fuerte. Después la ayudé a subir al carro y la senté en su asiento. Mientras yo ajustaba el cinturón de seguridad, ella metió la mano en la bolsa grande que llevaba junto a ella. Sacó una tarjeta de Navidad. Era la tarjeta que Carol le había dado. Ella la miró durante unos segundos. La abuela todavía no entiende, dijo. No supe qué responder. Porque tenía razón. Carol todavía no entendía lo que estaba pasando. Todavía pensaba que todo esto era una pelea por dinero. Pensaba que yo estaba siendo difícil. Pensaba que mis límites eran una forma de castigarla. Pero no se trataba de eso. Ella dobló cuidadosamente la solapa de la tarjeta y volvió a guardarla dentro de la bolsa. Tenemos que cuidarla, dijo. Sentí un nudo en la garganta. Me incliné y le di un beso en la cabeza. Sí, mi amor. La vamos a cuidar. Dejamos atrás el estacionamiento y regresamos a casa de Janet. Irme de Mark no se sintió como la gente imagina que debería sentirse una separación. No hubo música dramática. No hubo una sensación inmediata de libertad. No me desperté una mañana sintiendo que todos mis problemas habían desaparecido. La realidad fue mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más difícil. Había canastas de ropa sucia. Había juguetes tirados por todas partes. Había que preparar el desayuno de ella. Había que llevarla a la escuela. Había que ir a trabajar. Había que pagar cuentas. Había que hacer compras. Había que encontrar un lugar donde vivir. Durante 3 semanas, ella y yo nos quedamos en el cuarto de huéspedes de mi hermana Janet, en Gahanna. Yo trataba de mantener todo lo más normal posible para ella, aunque mi propia vida estaba completamente desordenada. Colgaba mi ropa de trabajo detrás de la puerta del closet porque no había suficiente espacio para acomodarla en otro lugar. Ella dormía en una cama individual junto a la mía. Y, de alguna manera, todas las mañanas terminaba ocupando casi 3/4 partes de la cama. Yo despertaba arrinconada en una esquina mientras ella dormía atravesada como si la cama fuera completamente suya. A pesar de todo, esos momentos también me daban un poco de paz. Cada día entre semanas seguíamos casi la misma rutina. Por la mañana llevaba a ella al preescolar. Después manejaba hasta mi oficina. Trabajaba todo el día. Cuando terminaba, iba por ella. Y después regresábamos a casa de Janet. Era una rutina sencilla, pero después de todo lo que había ocurrido, hasta las cosas sencillas podían sentirse agotadoras. Para la segunda semana yo estaba completamente cansada. Dormía poco. Trabajaba mucho. Y todavía tenía que lidiar con todas las preguntas que no tenían respuestas. Pero para la tercera semana algo empezó a cambiar. Ya no estaba pensando solamente en sobrevivir cada día. Empecé a pensar en nuestro futuro. Empecé a buscar departamentos. Quería un lugar que fuera nuestro. Un lugar donde ella pudiera sentirse segura. Un lugar donde nadie pudiera decidir por mí dónde debía estar, qué debía firmar o cuánto dinero debía poner. Finalmente encontré un departamento de 2 habitaciones en Westerville.
No era lujoso. Tenía alfombra beige. La cocina era pequeña. El edificio no tenía nada especial. La ventana de la sala daba directamente hacia otro edificio de departamentos. Pero la lavadora de platos funcionaba. El vecindario parecía tranquilo. El distrito escolar era decente. Y había algo más que me gustaba mucho. Nadie que viviera allí me había pedido que firmara como aval para un préstamo. A los 48 años, eso ya me parecía una característica bastante encantadora. Pero encontrar un departamento era una cosa. La parte más difícil seguía siendo ella. Ella extrañaba a su papá. Y eso era algo que yo entendía perfectamente. Los niños no piensan como los adultos. A ella no le importaba quién había mentido sobre Navidad. No entendía de préstamos, documentos financieros ni del dinero que alguien quería obtener de una propiedad. No sabía nada sobre problemas matrimoniales. Para ella, las cosas eran mucho más sencillas. Su papá antes estaba ahí. Su papá le leía cuentos antes de dormir. Su papá le decía buenas noches. Su papá le leía buenas noches, Luna. Y ahora papá ya no estaba en la casa. Eso era lo único que ella entendía. Una noche, mientras la acostaba en la cama, ella me miró con sus ojos grandes y me hizo una pregunta que me partió el corazón. ¿Cuándo vamos a regresar a casa? Me quedé callada unos segundos. No quería mentirle. Pero tampoco quería decirle cosas que todavía no podía entender. Así que le acaricié el cabello y respondí. Por ahora, este es nuestro hogar. Ella pensó en mis palabras. Miró alrededor del cuarto. Después preguntó. La casa de papá también es nuestro hogar. Sentí un dolor profundo en el pecho. Sí, le respondí suavemente. También es la casa de papá. Ella asintió como si eso tuviera sentido. Después se acomodó bajo las cobijas y cerró los ojos. Yo me quedé sentada a su lado, observándola dormir. En ese momento entendí que separarme de Mark no significaba que ella dejara de querer a su papá. Tampoco significaba que yo tuviera que obligarla a escoger entre nosotros. Ella podía amar a los dos. Podía extrañarlo. Podía guardar su tarjeta de Navidad. Podía recordar los cuentos que él le leía antes de dormir. Y aún así, yo podía protegerla. Podía construir una vida nueva para las dos. Tal vez mi matrimonio se había roto de una manera que nunca imaginé. Tal vez Mark y yo ya no volveríamos a ser la pareja que alguna vez fuimos. Pero mientras miraba a mi hija dormir, supe algo con absoluta claridad. No necesitaba tener todas las respuestas todavía. Solo necesitaba asegurarme de que ella y yo estuviéramos bien. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Eso pareció tranquilizarla mucho más que cualquier explicación complicada que yo pudiera darle. Para ella, las cosas eran más sencillas. Ella no necesitaba conocer todos los detalles de los problemas entre adultos. Solo necesitaba saber que seguía siendo querida y que nada de lo que había pasado era culpa suya. Nunca le dije que Mark era un mal padre, porque eso no sería verdad. Mark no era un hombre que hubiera dejado de querer a su hija. Pero sí había tomado una decisión terrible como padre. Y para mí había una diferencia muy importante entre esas dos cosas. Quería dejarle espacio para que algún día pudiera entender lo que había hecho y hacerse responsable de sus decisiones. Y, para ser justo con él, con el tiempo lo hizo. No ocurrió de inmediato. Durante el primer mes, prácticamente cada conversación que tuve con Mark terminaba llena de explicaciones y excusas. Decía que su mamá lo había presionado. Decía que se había sentido avergonzado. Decía que nunca imaginó que ella pudiera escucharlo mientras hablaba por teléfono. También repetía que jamás había querido que las cosas llegaran tan lejos. Siempre había una explicación después de decir lo siento. Primero decía que lo sentía. Después explicaba por qué había actuado así. Después hablaba de lo que Carol le había dicho. Después explicaba que estaba preocupado por el dinero. Y al final volvía a decir que nunca había tenido la intención de lastimarnos. Yo escuchaba, pero cada vez me resultaba más difícil aceptar esas explicaciones.
Porque una disculpa pierde parte de su significado cuando inmediatamente viene acompañada de una lista de razones por las que supuestamente no fue tu culpa. En febrero comenzamos a ir a terapia de pareja. Al principio fue difícil. Yo todavía estaba herida y desconfiaba de muchas de las cosas que Mark decía. Él, por su parte, parecía creer que si conseguía explicarme suficientemente bien sus motivos, yo finalmente entendería por qué había hecho lo que hizo. Pero entender una razón no significa justificar una decisión. En nuestra cuarta sesión, Mark volvió a hablar de su negocio. Estaba explicando otra vez que había tomado ciertas decisiones porque su negocio había fracasado, que había estado bajo mucha presión y que no sabía cómo manejar la situación. Nuestra terapeuta lo escuchó durante unos minutos. Después levantó una mano para detenerlo. Mark, quiero preguntarte algo. Él se quedó callado. ¿Quieres que Dan entienda por qué hiciste lo que hiciste? ¿O quieres aceptar la responsabilidad por haberlo hecho? Mark dejó de hablar. Yo también me quedé completamente callada. Ninguno de los dos respondió. Durante aproximadamente un minuto, nadie dijo una palabra. Probablemente fueron los 60 segundos más silenciosos de todo nuestro matrimonio. Porque la pregunta era sencilla, pero la respuesta podía cambiarlo todo. Mark ya no podía esconderse detrás de su mamá. No podía culpar al fracaso de su negocio. No podía decir que había sido un accidente. No podía decir que no sabía que ella estaba escuchando. Al final, él había tomado las decisiones. Y tenía que aceptar las consecuencias. Después de aquella sesión, algo comenzó a cambiar. No fue de un día para otro. No hubo un momento mágico en el que Mark despertara convertido en una persona completamente diferente. Fue algo mucho más lento. Poco a poco dejó de defenderse. Empezó a escuchar de verdad. Cuando yo hablaba, ya no interrumpía inmediatamente para explicar su versión. Empezó a preguntarme cómo me había hecho sentir lo ocurrido. Y, por primera vez, parecía estar más interesado en entender el daño que había causado que en convencerme de que tenía buenas razones. Unas semanas después, me preguntó si podía hablar con ella. Pero quería hacerlo conmigo presente. Acepté. Nos sentamos en la sala de mi departamento. Ella estaba en el piso, concentrada en su libro para colorear. Mark se acercó y se sentó junto a ella. Después se puso de rodillas para quedar a su misma altura. Se veía nervioso. Mucho más nervioso de lo que lo había visto en meses. Respiró profundamente y dijo: Hija, papá tomó una mala decisión durante Navidad. Ella levantó la mirada de su libro. No parecía enojada. Solo parecía estar tratando de entender. No me invitaste, dijo. Mark bajó la cabeza. No. ¿Por qué? Mark tragó saliva. Esta vez no buscó una excusa. No mencionó a Carol. No habló del dinero. No culpó a nadie más. Porque papá estaba tratando de hacer algo más fácil para él mismo, y terminó lastimándote a ti. Ella se quedó pensando. Yo observaba en silencio. Mark esperaba su reacción. Después de unos segundos, ella hizo una pregunta completamente diferente. ¿Puedo tener el crayón morado que estaba usando? Por un momento casi me dieron ganas de reír. Ella había aceptado la disculpa sin convertirla en una audiencia interminable. No necesitó hacerle 20 preguntas. No necesitó exigirle una explicación de 2 horas. Simplemente escuchó, pensó un momento y después decidió que quería seguir coloreando. Le pasé el crayón morado. Mark me miró. Pude notar que esperaba que yo hiciera algo. Quizá quería que le dijera que todo iba a estar bien. Tal vez esperaba que yo lo tranquilizara y le dijera que había hecho lo correcto. Pero no lo hice. No porque quisiera castigarlo, sino porque esta vez él necesitaba quedarse con sus propias emociones. Necesitaba sentir la incomodidad de haber lastimado a su hija. Necesitaba aprender que una disculpa no siempre trae alivio inmediato. A veces una disculpa es apenas el comienzo de aceptar lo que hiciste. Con Carol las cosas tardaron mucho más. El refinanciamiento nunca se realizó.
El plan que había provocado tantos problemas simplemente desapareció. Tyler ayudó a Carol a organizar la reparación del techo, pero esta vez sin involucrar el dinero de Florida ni ningún préstamo relacionado conmigo. Yo mantuve mi oferta original. Había prometido ayudar con el techo y seguí cumpliendo mi palabra. Pero en lugar de entregarles el dinero directamente, pagué una parte de la reparación directamente a la compañía encargada del techo. Así sabía exactamente a dónde iba mi dinero. Algunas personas pensaron que estaba loca por ayudar después de todo lo que había pasado. Incluso algunas personas cercanas a mí me preguntaron por qué seguía cumpliendo mi promesa después de que ellos habían roto tantas promesas conmigo. Pero yo no me sentía loca. Para mí era sencillo. Yo había prometido ayudar con el techo. Y quería cumplir mi palabra. El hecho de que otras personas no hubieran cumplido las suyas no significaba que yo tuviera que convertirme en alguien que tampoco cumpliera las propias. Carol tuvo que reorganizar algunas de sus deudas. También tuvo que reducir ciertos gastos. Y poco a poco, el tema de Naples desapareció por completo de nuestras conversaciones. Durante varios meses, Carol me culpó por todo. Sus mensajes cambiaban de tono dependiendo de su estado de ánimo. Algunos eran fríos y cortantes. Otros eran exageradamente dramáticos. Uno de ellos comenzaba diciendo: «Espero que algún día entiendas todo lo que me quitaste». Me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos. Por un segundo tuve ganas de contestarle. Incluso pensé en escribir: «Espero que algún día entiendas todo lo que intentaste quitarme a mí». Pero no lo hice. Con el tiempo aprendí algo importante. Crecer también significa escribir exactamente lo que quieres decir, leerlo una vez, sonreír porque sabes que sería una respuesta perfecta y después borrarlo. Así que borré mi respuesta. No quería volver a entrar en otra discusión. No quería pasar horas tratando de convencer a Carol de algo que ella no estaba preparada para aceptar. No necesitaba tener la última palabra. A partir de ese momento, solo respondía cuando sus mensajes tenían que ver con ella. Si preguntaba cómo estaba mi hija, le contestaba. Si quería saber cómo le había ido en la escuela, le daba información. Si preguntaba por una actividad de ella, respondía. Pero cuando intentaba regresar al tema del dinero, del refinanciamiento, de Florida o de lo que supuestamente yo le había quitado, simplemente no entraba en la conversación. Porque finalmente había entendido algo que antes me costaba muchísimo aceptar. No todas las personas quieren una explicación. Algunas personas solo quieren que les des la razón. Y yo ya no estaba dispuesta a sacrificar mi tranquilidad para hacer que Carol se sintiera mejor con las decisiones que ella misma había tomado. Con el tiempo, Carol finalmente me preguntó si podía venir a visitar a ella. Le dije que sí. Pero esta vez puse límites muy claros. No iba a permitir que me criticara delante de ella. No quería que hablara con mi hija sobre nuestra separación. Y, sobre todo, no iba a permitir que le dijera a ella que los adultos habían celebrado la Navidad sin ella porque su mamá era difícil o porque yo había causado todos los problemas. Carol no estuvo nada contenta con esas reglas. Se notaba que no le gustaba que yo pusiera condiciones para verla. Pero, para mi sorpresa, las respetó. Su primera visita fue a finales de abril. Llegó a mi departamento con una pequeña bolsa de Target. Dentro llevaba un conejito de peluche para ella. En cuanto ella la vio, corrió hacia ella y la abrazó. Carol la abrazó con fuerza. Yo fui a preparar café. Durante los primeros 20 minutos, todos nos comportamos con tanta educación que parecía que no estábamos en una reunión familiar, sino en una cumbre diplomática. Carol preguntaba cosas sobre ella. Yo respondía tranquilamente. Ella le enseñaba sus dibujos. Carol sonreía. Yo servía café. Nadie hablaba de Mark. Nadie mencionaba el dinero. Nadie hablaba de la Navidad. Por un momento, pensé que quizá esa visita iba a ser mucho más fácil de lo que esperaba. Entonces, de repente, ella se levantó del sillón. «Abuela, espera». Salió corriendo por el pasillo. Carol me miró. Yo simplemente levanté los hombros. No tengo idea de qué está haciendo. Pasó aproximadamente un minuto.
Entonces escuchamos sus pequeños pasos acercándose. Ella regresó cargando una hoja de cartulina roja. En cuanto la vi, la reconocí. Era la tarjeta de Navidad. No la había visto en varias semanas. Al parecer, cuando todavía estábamos en casa de Janet, ella la había movido del refrigerador y, después de mudarnos al departamento, la había guardado dentro de una de sus pequeñas cajas de tesoros. La tarjeta ya no estaba como antes. Parte de la brillantina se había caído. Una de las esquinas estaba doblada. La hoja estaba un poco gastada porque ella la había guardado y sacado varias veces. Pero seguía ahí. Ella se acercó a Carol y le extendió la tarjeta. La guardé para ti. Carol se quedó completamente quieta. Miró la tarjeta y luego a ella. ¿La guardaste? Ella asintió. Carol tomó la tarjeta con mucho cuidado. Pero tú no la recibiste en Navidad. Ella negó con la cabeza. No. Carol abrió la tarjeta. Dentro seguía el mismo dibujo que yo recordaba. Un árbol verde, un poco chueco, con las ramas dibujadas de manera desigual. Y debajo había 4 figuras hechas con palitos, tomadas de la mano. Ella. Yo. Mark. Y Carol. Carol pasó lentamente un dedo sobre el dibujo. Guardaste esto todo este tiempo. Ella volvió a asentir. Después dijo algo que me sorprendió. Mamá dijo que lo hice porque te quería. Carol levantó la mirada hacia mí. Yo no dije nada. No sabía qué decir. Y, por una vez, Carol tampoco dijo nada. Se quedó mirando la tarjeta. Después se pasó un dedo debajo de uno de los ojos y se limpió una lágrima. Volvió a mirar a ella. Gracias, mi amor. Ella sonrió. Y eso fue todo. No hubo una gran conversación. No hubo un discurso. No hubo una disculpa perfecta. No hubo necesidad de explicar quién había tenido la culpa. En ese momento entendí que existen momentos en los que puedes demostrar que tenías razón, pero hacerlo puede destruir precisamente lo que hace especial ese momento. Así que no dije nada. Dejé que ese instante fuera simplemente lo que era. Una niña que todavía quería a su abuela. Una abuela que, por primera vez, parecía entender cuánto había lastimado a su propia familia. Y una madre que había decidido no convertir ese momento en otra pelea. Para diciembre del año siguiente, Mark y yo seguíamos legalmente casados. Pero todavía vivíamos separados. Nuestra situación no era sencilla. Tampoco era una reconciliación completa. Sin embargo, algo había cambiado. Comenzamos a cenar juntos 1 o 2 veces al mes. A veces ella iba con nosotros. Otras veces se quedaba con Janet y Mark y yo aprovechaba para ir a algún lugar tranquilo. Todavía no éramos una pareja otra vez. Y, sinceramente, yo no sabía si algún día volveríamos a hacerlo. Durante mucho tiempo, esa incertidumbre me había asustado. Antes necesitaba saber exactamente qué iba a pasar. Quería saber si Mark y yo íbamos a volver. Quería saber si nuestro matrimonio tenía futuro. Quería saber cómo terminaría toda aquella historia. Pero con el tiempo dejé de necesitar esas respuestas inmediatamente. Aprendí que no saber qué va a pasar no significa que tu vida esté mal. A veces simplemente significa que todavía estás escribiendo el siguiente capítulo. Y mientras tanto, Mark comenzó a cambiar de maneras que yo podía ver claramente. Ya no escondía información sobre el dinero. Empezó a ser completamente transparente con las finanzas. Si había un gasto importante, me lo decía. Si había un problema, hablaba de él. Y dejó de ofrecer mi ayuda automáticamente cada vez que Carol necesitaba algo. Eso último parecía pequeño, pero para mí significaba muchísimo. Antes, si Carol necesitaba dinero, ayuda o algún favor, Mark prácticamente daba por hecho que yo estaría disponible. Ahora primero preguntaba. Y si yo decía que no, aceptaba mi respuesta. La primera vez que Carol hizo un comentario sobre mí, incluso fue más importante. Estábamos juntos y ella dijo algo sobre que yo era demasiado exigente o demasiado particular. No fue un insulto directo.
Era uno de esos pequeños comentarios que parecen inocentes, pero que llevan años de resentimiento escondido. Yo estaba preparada para defenderme. Pero no tuve que hacerlo. Mark levantó la mirada y dijo: «Mamá, no. Solo eso. 2 palabras. Nada dramático. Nada heroico. No gritó. No dio un discurso. Simplemente dejó claro que no iba a permitir que volviera a hablar de mí de esa manera. Y quizá para otra persona esas 2 palabras no significaban mucho. Para mí significaban muchísimo. Porque 11 años antes, Mark probablemente habría bajado la mirada hacia su plato. Habría fingido que no escuchó. Habría esperado que el comentario desapareciera. Y después, en privado, quizá me habría dicho que no debía tomarlo tan en serio. Pero ahora no. Ahora estaba poniendo un límite. Yo lo noté. Y también entendí algo importante sobre aquella Navidad. El peor momento no había sido que me dejaran fuera de una cena. La verdadera herida había sido descubrir que mi propio esposo había considerado más fácil borrar a su esposa y a su hija de una habitación que enfrentarse a su madre y reconocer la realidad de su propia vida. Eso fue lo que más me dolió. No la cena. No la comida. No los regalos. No el dinero. Sino darme cuenta de que Mark había elegido el camino más fácil para él, aunque ese camino significara hacerme sentir que yo no pertenecía a mi propia familia. Pero yo también tuve que aprender algo. Durante muchos años pensé que ser madura significaba no hacer un escándalo. Creía que una persona adulta debía aguantar. Así que yo arreglaba las cosas. Pagaba las cosas. Solucionaba los problemas. Intentaba que todos estuvieran contentos. Si alguien tenía un problema, yo buscaba una solución. Si había una discusión, yo intentaba calmarla. Si alguien necesitaba dinero, yo ayudaba. Si alguien cometía un error, yo trataba de arreglarlo. Pensaba que eso era ser generosa. Y quizá al principio lo era. Pero poco a poco, algunas personas comenzaron a confundir mi generosidad con permiso. Creyeron que porque yo ayudaba una vez, iba a ayudar siempre. Creyeron que porque no discutía, podían pasar por encima de mí. Creyeron que porque mantenía la paz, podían tomar decisiones y esperar que yo simplemente las aceptara. Mi venganza, si quieren llamarla así, terminó siendo mucho más aburrida de lo que cualquiera podría imaginar. No le quité la casa a Carol. No vacié nuestras cuentas bancarias. No intenté poner a los hijos de Mark en su contra. No busqué destruir su vida. No necesitaba hacerlo. Simplemente dejé de poner mi firma debajo de decisiones que otras personas habían tomado sin preguntarme. Eso fue todo. Aprendí que puedes ser generoso sin convertirte en una herramienta para personas que no te respetan. Puedes ayudar a alguien sin permitir que te utilice. Puedes mantener tu palabra sin sacrificar tus límites. Y también puedes perdonar a una persona sin volver a entregarle el mismo poder que tenía antes. Perdonar no significa olvidar. Perdonar tampoco significa decir, está bien, vuelve a hacerlo. A veces perdonar simplemente significa dejar de cargar con el enojo mientras mantienes la puerta cerrada a los mismos errores. Durante mucho tiempo pensé que proteger a mi familia significaba mantener a todos juntos a cualquier costo. Ahora sé que proteger a mi familia también significa proteger mi dignidad, mi tranquilidad y la seguridad emocional de mi hija. Una sola Navidad cambió completamente la manera en que veía a mi familia. No porque la cena fuera importante, sino porque esa noche me obligó a ver cosas que llevaba años evitando. Me mostró quién estaba dispuesto a defenderme. Quien prefería quedarse callado. Quien esperaba que yo resolviera todo. Y también me mostró algo sobre mí misma. Me di cuenta de que no necesitaba seguir siendo la persona que arreglaba todos los problemas. Podía decir que no. Podía poner límites. Podía ayudar cuando realmente quería hacerlo. Y podía alejarme cuando una situación dejaba de ser saludable para mí. Tal vez mi historia no terminó con una gran venganza. Tal vez no hubo una escena espectacular donde todos recibieron exactamente lo que merecían. Pero aprendí algo mucho más valioso.
A veces la mejor manera de recuperar tu vida no es destruir la vida de quienes te hicieron daño. Es simplemente dejar de permitir que vuelvan a decidir por ti. Y si alguna vez una Navidad, un cumpleaños o cualquier otra celebración familiar cambió la manera en que veías a las personas que más querías, probablemente entiendas exactamente de qué estoy hablando.